Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no los has librado, no has librado a tu pueblo. Creo que todos en un momento de nuestra vida hemos enfrentado una situación parecida. Señor, ¿por qué me afliges? Ahora que estoy haciendo todas las cosas bien, ahora que te estoy obedeciendo y parece que todo va peor. Más o menos esto era lo que estaba sucediendo aquí con Israel y con Moisés. Y aún Moisés, en el tiempo de dificultad o en el tiempo de prueba, estaba desconcertado con Dios. Pero Señor, ¿por qué tú afliges a tu pueblo? Aunque en realidad no era Dios el que los estaba afligiendo, pues era Faraón. Faraón es un tipo de Satanás. Y era Faraón el que estaba afligiendo al pueblo. Pero Moisés de alguna manera decía: bien, Faraón los aflige, pero tú no los libras. Él estaba desconcertado. Y recordamos también que no fue idea de Moisés ir a rescatar un pueblo. Fue Dios que se apareció en aquella zarza ardiente y comenzó a decirle a Moisés: Moisés, yo he oído, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Y yo he descendido porque voy a sacarlos de esta tierra a una tierra que fluye leche y miel. Entonces la iniciativa había sido de Dios. Pero ahora Moisés estaba en el tiempo justo, en el momento exacto, obedeciendo absolutamente en todo a Dios, y la cosa iba peor que aún antes de la intervención de Dios en el asunto. Antes de que Dios diera una promesa, las cosas iban mejor. Algunas personas, aún nuevitos, a veces me dicen: pastora, es que pareciera que cuando yo estaba sin Cristo las cosas iban mejor. Hoy vamos a entender muchas cosas aquí, amén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Moisés no se pudo equivocar. Tal vez tú y yo estaríamos pensando: ¿será que Dios no me habló? ¿Será que yo imaginé todo esto? Pero esto no entraba en la vida de Moisés. Dios se le había aparecido en una zarza que estaba ardiendo en fuego y él podía ver que ese fuego no consumía la zarza. Tuvo una experiencia extraordinaria con Dios. Él no iba a pensar: Dios no me habló, todo me lo imaginé. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Entonces, tal vez el problema estaría en Dios. Pero no, el problema no estaba en Moisés y el problema tampoco estaba en Dios. Lo único que estaba sucediendo aquí era que a Israel le llegaba la primera prueba. Israel entraba en un tiempo de prueba. Tú tienes que saber que entre el tiempo en el que estás parado, en el que tal vez has recibido una promesa de Dios, tal vez Dios te dijo: yo te voy a rescatar de esa situación difícil en la que estás viviendo, voy a rescatarte de esa ruina financiera, o voy a traer a los tuyos al Señor. Entre ese tiempo y el tiempo del cumplimiento de la promesa, hay un tiempo necesario para nosotros, que es el tiempo de la prueba. Y tal vez tú estás pensando: pero es cuando yo mejor camino con Dios. Es cuando estoy haciendo todo bien, pastora. Pero es que Moisés también estaba siguiendo las instrucciones de Dios y lo estaba haciendo todo perfecto. Pero no tienes que temer, solo tienes que entender en qué tiempo te estás moviendo. Y hay un texto poderoso en Jeremías que explica perfectamente lo que sucede en estos tiempos o lo que nos acontece a nosotros en estos tiempos. ¿Para qué están preparados estos tiempos? Y si tú y yo hoy entendemos esto, va a ser como que mucho más fácil atravesar este tiempo. ¿Amén? Así que vamos a leer ahí en Jeremías 48,
los versículos 11 y 12. Estos dos versículos encierran una enseñanza poderosa. Dice así: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Tal vez para ti y para mí este texto no tiene mucho sentido, porque el profeta Jeremías estaba dirigiendo su mensaje o estaba dando un anuncio a Moab. Moab era conocido por sus cultivos y por la producción de vino, por su agricultura y por la producción de vino. Por eso el profeta le estaba hablando con una metáfora del vino. Esto nos hace ver que cuando Dios quiere hacerse entender con alguien, Él va a usar un lenguaje en el cual tú le vas a entender. No temas. Él se va a hacer entender contigo en la manera en que tú le puedes entender. Moab era experto en la producción de vino. Por eso Dios sabía que si le hablaba con una metáfora del vino, ellos iban a entender perfectamente lo que Dios les quería decir. Pero este mensaje no es solo para Moab, porque como os he dicho, en esta metáfora Dios encierra una poderosa enseñanza. Así que hoy vamos a entender qué les estaba diciendo con esto, amén. Moab era un pueblo lleno de orgullo y arrogancia, porque ellos tenían un poder económico y militar muy fuerte. Ellos tenían buenos tesoros, tenían un buen ejército. Y este pueblo, como dice ahí en el texto, quieto estuvo Moab desde su juventud, vivía, vamos a decir, tranquilo, relajado, reposado. Nadie puede tener una paz verdadera si Dios no está con él, pero este pueblo vivía relativamente bien. Estaban confiados en sus tesoros, su economía era muy buena y estaban confiados también en su poder militar. Así como cuando las personas dicen, a mí las cosas me van bien, yo tengo trabajo, yo tengo una estabilidad económica, yo tengo dinero, tengo estabilidad, a mí todo me va bien. Algo así estaba sucediendo en Moab. Ellos no estaban poniendo su confianza en Dios. La base de su seguridad eran ellos mismos. Sus habilidades, lo que ellos tenían, lo que ellos podían producir, sus tesoros nacionales. Esa era su seguridad. Pero a Dios no le agrada esto. Dios no se agrada con la gente que confía en ellos mismos, que confía en sus habilidades. Por eso le dijo al profeta, quiero que vayas y anuncies a este pueblo que va a llegar un tiempo en el que yo voy a enviar trasvasadores. Estos trasvasadores lo que harían sería mover a Moab de esa tranquilidad en la que vivían. Y además de esto, iban a terminar con la arrogancia de este pueblo, porque Dios siempre está contra el orgullo. Amén. Una vez yo le dije al Señor, le hice una pregunta al Señor. Señor, no te entiendo, estaba leyendo unos textos y le dije, pero ¿cómo puede ser que con tanto fornicario y adúltero y homicida y tantos pecados horribles que hay en la humanidad, cómo puede ser que tú te ocupas de escribir que tú al orgulloso lo miras de lejos? Porque pareciera que el orgullo no es un pecado tan importante, ¿verdad? Si lo comparamos con un asesinato. O esto por lo menos estaba en mi corazón. Entonces le dije a Dios, ¿por qué te has tomado la molestia de escribir ahí que al orgulloso lo miras de lejos? Hay gente que considero que hace cosas peores, pero el Espíritu Santo me contestó, el pecado del orgullo hace recordar al Padre, a Satanás. Y en verdad lo entendí, porque mirar Satanás con su orgullo la que lió. En verdad,
Dios nunca se equivoca, amén. Y Él siempre actúa contra el orgullo. Entonces, tenía que enviar esos trasvasadores. Pero para que nosotros lo entendamos, porque no somos entendidos en el vino o en la producción del vino, amén, o por lo menos eso espero, pues nosotros, para entender esto, quiero contaros cómo se hace la producción del vino. Para producir vino, lo primero que tú tienes que hacer es pisar esas uvas y el jugo que comienza a salir es depositado en unos recipientes o en unas pieles para su fermentación, ¿verdad? Tiene que estar un tiempo ahí reposado para que este jugo comience a fermentar. Suelen ser alrededor de 40 días. Y en este tiempo los sedimentos del jugo comienzan a descender y a depositarse en el fondo, lo que nosotros conocemos como el pozo. Y cuando han pasado los 40 días y ese jugo ya ha fermentado, lo que hay que hacer es automáticamente seguido tomar esa vasija, tomar ese recipiente y cuidadosamente, con mucho cuidado, vaciar esa vasija en otro recipiente, en otra vasija, para separar el vino fermentado del pozo que quedó en el fondo. ¿Por qué? Porque si después de 40 días esto no se lleva a cabo, el vino se endulza, se engrosa y se echa a perder. Pero fijaros que el profeta Jeremías aquí nos está diciendo que Moab había estado reposado, quieto, sobre su sedimento y no había sido vaciado de vasija en vasija. Y luego nos añade que al no haber sido vaciado, esto hizo que su olor, el olor de Moab, no hubiera cambiado. Es por eso que Dios dice, tengo que enviar trasvasadores. Los trasvasadores son enviados a nuestra vida en forma de pruebas para sacar de nosotros el mejor vino que está dentro de nosotros y para separarnos del pozo o el sedimento que también está dentro de nosotros. Porque si esto no acontece en la vida de un cristiano, el cristiano se echa a perder. Entonces, entendiendo esto, volvamos a la historia de Israel. Dios había hecho una promesa a esta nación, a su pueblo, y le había prometido darle la libertad. Entonces lo primero que sucede es que Dios tiene que hacerlos entrar en este tiempo de prueba o enviar los trasvasadores. ¿Por qué? Porque Israel era una nación con olor a esclavitud, con olor a opresión, con olor a muerte. Y Dios tenía que purificarlos y tenía que quitarles ese olor. No solamente ellos estaban, vamos a decir que tenían una mentalidad esclava. ¿A dónde iban a ir así? Aunque hubieran tenido todas las promesas dadas por Dios, ellos no estaban en una situación de conquistar nada. Su mente estaba aún en esclavitud. Y las marcas de la esclavitud sobre Israel no solamente eran físicas, no solamente eran en forma de azotes o las cicatrices que los azotes habían dejado en ellos, o las marcas que los grillos habían dejado en ellos. Pues esta esclavitud en Israel también estaba marcando su mentalidad y marcando su identidad. Ellos necesitaban saber quiénes eran. Y ellos necesitaban, por sobre todas las cosas, saber a quién servían. ¿Quién era al Dios que ahora iban a servir? Necesitaban ser trasvasados. Por eso Dios envió sus trasvasadores y entraron en el tiempo de prueba. Muchos de nosotros hemos llegado a Jesús y tenemos grandes promesas. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Todos tenemos promesas de Dios. Yo espero ver todas mis generaciones a los pies de Jesús. Yo no espero grandes cosas en Dios materiales, aunque sé que Él me las ha prometido, pero sí espero grandes cosas espirituales. Pero ¿qué sucede?
que necesitamos ser trasvasados, porque muchos de nosotros todavía venimos con un olor, o hay sobre nosotros un olor a mundo. Olemos a mundo. Nuestras actitudes son mundanas, nuestros pensamientos son mundanos. Tenemos la mente atada a lo pequeño, a lo escaso, a la derrota, al temor. Y Dios no va a poder hacer mucho así. Otros de nosotros aún desprendemos ese olor arrogante y orgulloso que desprendía Moab. Nos valemos de nosotros mismos. Creemos que somos autosuficientes. Podemos con lo que tenemos, y si tenemos una estabilidad económica, aún la cosa se vuelve peor. Entonces Dios necesita trasvasarnos, necesita hacer pasar de una vasija a otra nuestras vidas para ser purificados. Por eso decía el profeta Jeremías, no puedes, no debes estar quieto y estar reposado, porque nuestras vasijas están llenas de suciedad. Necesitamos ser trasvasados de vasija en vasija. Para eso Dios envía las pruebas. Cada prueba en nuestra vida es una oportunidad de Dios para vaciarnos. Y en ese proceso de vaciamiento es que nosotros comenzamos a ser limpiados y nuestro olor y nuestro sabor comienza a cambiar. Las pruebas son una oportunidad para ti. Si olías a mundo, ahora vas a tener olor a Cristo. La prueba cambia tu mentalidad. Las pruebas tienen el poder de hacerte cambiar hasta la manera de pensar. Las pruebas tienen el poder de hacerte cambiar o de valorar, vamos a decir, las cosas que antes no valorabas. Os voy a decir algo. El año que yo enfrenté una de las peores pruebas de mi vida, cuando estaba atacada por el infierno mismo, por el estómago, mientras un familiar se moría de lo mismo que el diablo quería implantar sobre mi vida, aprendí a valorar mi matrimonio, aprendí a valorar mis hijos, la sonrisa de un hijo mío, el abrazo de uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque en medio de esa prueba veía que no somos nada. Mañana podía no tenerlo y no sabemos valorar lo que tenemos a nuestro lado. Así que di conmigo, las pruebas son buenas porque nos cambian por completo, amén. ¿Cuántos le dan las gracias al Señor por cada prueba que están enfrentando en sus vidas? Amén. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor? Yo le he dicho un montón de veces, ay Señor, no me gustan estas actitudes, yo quiero que hagas un cambio en mi vida. Y además yo soy drástica, haz lo que tengas que hacer, aún me mates. Pero yo quiero un cambio en mi interior. Quiero ser una persona que se levanta y Dios sonríe porque me levanto. Quiero ser una persona que me acuesto y Dios está conmigo aplaudiendo todo lo que he hecho. Y eso tiene un precio. Y yo le digo al Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero ¿qué sucede? Para eso están los trasvasadores, ¿verdad? Ahí decía en la palabra que los trasvasadores nos vaciaban de vasija en vasija y luego rompían nuestros odres. Muchos estamos encasquillados en odres viejos y le decimos al Señor, rompe mi odre. Pero cuando llegan los trasvasadores, cuando llegan las pruebas a tu vida, comienzas a quejarte y comienzas a levantarte contra Dios y comienzas a decirle al Señor, ¿por qué me estás afligiendo, Dios? ¿Verdad? ¿O solo lo hago yo? ¿Por qué no cumples tu promesa en mí, Dios? Porque mira que Moisés le estaba diciendo, sigilosamente, ¿por qué los afliges? Pero termina diciéndoles, porque tú no los libras. Y así solemos hacer nosotros. Pero tenemos que mantenernos, porque esas pruebas harán de nosotros alguien que brille. Cuando ves creyentes que llevan tanto tiempo en el Señor, y cuando hablas con ellos, te das cuenta que no hay ninguna diferencia entre ellos
y las personas del mundo. Tú sientes su olor a mundo. ¿Por qué? Porque esta gente no ha sido trasvasada. Ellos no se dejaron trasvasar. No es que Dios no envió trasvasadores, pues a todas las personas nos llegan las pruebas. Lo que pasa es que ellos no se dejaron trasvasar y 20 años después siguen oliendo a mundo. ¿Qué puedo hacer yo para dejarme trasvasar? ¿Qué puedo hacer yo para que este proceso de limpieza se dé a cabo? En realidad quiero decirte que no hay mucho que hacer. Dios lo hace todo. Es Dios el que envía a los trasvasadores. No eres tú que buscas las pruebas. Como le dijo a Jeremías, anúnciales que vendrán tiempos en los que yo enviaré trasvasadores. Ahora, hay algo que tú y yo sí podemos hacer. Cuando estés en medio de este tiempo de prueba en el que tú sabes que lo mejor de ti, el mejor vino va a salir a relucir, lo que puedes hacer es mantener la actitud correcta. Porque si lo haces, tú vas a aligerar el tiempo o vas a permitir que este proceso sea más rápido. Porque si tú no mantienes una actitud correcta en medio de la prueba, si te lías a quejarte contra Dios, a decirle, me has desamparado y aquí estoy yo que tú no me has librado, lo único que estás haciendo es frenar o estorbar el proceso de purificación. Por eso estas personas de las que os hablo, que llevan 20 años en el Evangelio, no se han dejado trasvasar, huelen a mundo. ¿Por qué? Porque ellos frenan o estorban el proceso de purificación que Dios trae sobre ellos. Dime sinceramente, ¿para qué has venido a Cristo si quieres oler a mundo? Yo creo que nadie quiere oler a mundo. Todas las personas quieren ser personas que desprendan el aroma a Cristo, amén. Así que una de las cosas que estos trasvasadores producen en ti es olor a Cristo. Pero después hay otras cosas que suceden en medio de estas pruebas. Las pruebas dan la oportunidad a Dios, atiéndeme bien, a darse a conocer a ti y a dar a conocer su poder a favor de ti. Es decir, Dios te hará conocer quién es Él y todo lo que Él puede hacer por ti en medio de la prueba. ¿No será en otro lugar? Por eso cuando Moisés le levanta toda esta retórica a Dios, ¿pero por qué afliges a tu pueblo? Y tú no los has librado. Dios le viene con una respuesta. Vamos a leerlo ahí en Éxodo 6, o lo voy a leer yo en los versículos 1 y 2, que dice, Moisés, ahora verás, ahora que estáis en la prueba, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Una de las cosas en las que Dios estaba interesado en medio de esta prueba era que su pueblo supiera quién era su Dios, el Dios Todopoderoso. Porque una cosa es que yo te cuente a ti las experiencias que tengo con Dios y todo lo maravilloso que es Dios en mi vida y todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y otra cosa muy diferente es que tú experimentes a Dios en la tuya. Tal vez mis experiencias pueden hacerte levantar la fe, pero conocer a Dios es otra cosa. Y yo te puedo decir todo lo que Él hizo en medio de mis mayores tormentas y cómo le llegué a conocer. Pero marcar tu vida y conocer a Dios solo sucederá cuando Él intervenga a tu favor en medio de tus tormentas y no de las mías. ¿Estamos entendiendo? Para esto es el tiempo de prueba, para que Dios pueda mostrarse a ti y pueda mostrar su poder a favor de ti. Escucha esto. Israel tenía una promesa y todo comenzó a ir peor,
porque Faraón se levantó contra ellos. Pero esto solo fue la oportunidad para Dios para levantarse contra Faraón y mostrar así su poder. Por eso Dios le dijo a Moisés, ahora, no había podido ser antes. Ahora que estáis enfrentando esto, ahora es que tú verás lo que yo haré a Faraón. Entonces Dios comienza a traer un juicio contra toda aquella nación y comienzan las plagas contra Egipto. Dios hace que el agua se convierta en sangre y vienen las ranas y después vienen piojos por toda la nación y luego vienen las moscas y de pronto una plaga al ganado y mata todo el ganado y luego vienen las úlceras y después comienza a llover fuego y granizo y langostas y tinieblas por 3 días sobre toda la nación. Y para mostrar todo su poder, la última plaga como juicio contra esta nación enemiga, Dios mata a todos los primogénitos. Dios cumple lo que Él promete. Dios cumple lo que Él promete y el infierno mismo se va a poder levantar contra ti. Que no te preocupes, porque Dios se levantará contra el infierno a favor de ti. Israel salió en libertad porque Dios había prometido libertad. 2,5 millones de personas salían, dice Dios, con mano fuerte, eran libertados y salían de aquella esclavitud a la libertad que Él les había prometido. Dios nunca tuvo en su pensamiento afligir este pueblo, pero Dios usó esa aflicción para poder traer una purificación o para poder comenzar el proceso de purificación, para cambiarles el olor, para que ellos conocieran a Dios, para que conocieran el poder de Dios y también conocieran su protección. Fijaros que cuando uno piensa cómo Dios atentó contra Egipto y atentó con moscas y plagas y piojos y langostas y todo aquello que pasó, no nos damos cuenta que Israel vivía en el mismo territorio. Israel vivía en Egipto. Pero ni una de las plagas que Dios envió contra los egipcios tocó a Israel. Israel fue protegido por Dios. Sus hogares parecía que tenían ángeles en la entrada que decían a los piojos, aquí no. Que decían a las langostas, aquí no. Yo no sé cómo habrá sido que Dios hizo, pero cuando las tinieblas estaban sobre aquella nación, Dios dice que esto no afectó a Israel. Así que tú puedes estar en medio de una nación en crisis y puedes estar en medio de una nación que está bajo el juicio de Dios, que yo te aseguro, tú vas a tener la protección de Dios para tu vida, amén. Tú vas a tener la protección del Señor para tu vida. Gloria a Jesús. Como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, amén. Esta es una promesa que tenemos. A nosotros no llegará. La historia de Israel fue así. Ellos entraron de prueba en prueba, pues estaban saliendo de una prueba y estaban entrando en otra. Pero es que nuestra historia en Cristo es así, trasvasados de vasija en vasija. Ellos estaban saliendo a libertad y poco después o acto seguido estaban enfrentando otra prueba porque el Mar Rojo estaba cerrado frente a ellos y los enemigos estaban detrás de ellos, pero Dios también los libró. Y acto seguido, creo que pasaron 45 días y encontraron las aguas amargas de Mara. Ahora no podemos beber, pero Dios también los salvó. Y así entraron de una a otra prueba y luego era la comida y ahora ¿qué vamos a comer? Y todo les cansaba. Y Dios, aun con todas sus rebeldías, nunca los desamparó. Pero quiero decirte que esta nación no llegó a ver la tierra prometida, porque ellos no supieron aprovechar el ser trasvasados de vasija en vasija.
no lo supieron hacer bien. Y aunque Dios, por su fidelidad, estuvo con ellos hasta el último día de sus vidas, no consiguieron entrar. No vayamos a desaprovechar las pruebas. No te levantes contra Dios. Que el orgullo no florezca, porque Dios está para destruirlo, no para alimentarlo. Amén. En la vida cristiana uno va a ir de prueba en prueba porque es necesario. Y las pruebas nos hacen más fuertes. Cuando uno enfrenta pruebas y las traspasa, las siguientes que vienen son como nada. Si Israel no hubiera tenido estas pruebas frente a ellos, ellos no hubieran conocido a su Dios, no hubieran conocido su poder y su protección. Entonces esto nos hace saber que si nosotros no enfrentamos pruebas, no vamos a conocer a Dios. Vamos a saber mucho acerca de Dios, pero no vamos a conocer a Dios. No vamos a conocer lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. No vamos a conocer de qué manera Él nos puede proteger en medio de la necesidad. No vamos a saber. Tenemos que darle gracias a Jesús por cada prueba. Sinceramente, si miro a mi pasado, en el tiempo en el que mejor me iba, es una lástima decir hoy vivo otros tiempos, pero ahí en el pasado, en los tiempos en los que mejor me iba, cuando con las amistades todo iba bien y cuando tenía mi dinerito y bueno, tenía paz en mi corazón, nunca hubo, pero vamos a decir relativamente bien. Yo no me acordaba de Dios. Esto es como una inclinación que hay en el corazón del humano. Ahora, cuando venían las tormentas, ahí sí, el más ateo clama a Dios: Señor, sálvame que me hundo, ¿o no? Así era en mi vida. Pero tengo que darle gracias porque también cuando miro para atrás, veo que en cada una de esas pruebas yo comencé a conocer a Dios. No de Dios, porque de oídas le había oído. No, en cada prueba yo comencé a conocer del corazón de Dios hacia mi vida, de su protección, de su cuidado para mí, de su misericordia, de su amor. Por eso hoy, genuinamente, yo le doy gracias al Señor por todos los valles que he atravesado, porque ellos me han purificado, han cambiado mi olor, han hecho conocer a Dios, han hecho conocer su poder y han hecho conocer su cuidado y su protección. Ahora todo lo que yo enfrento no tiene nada que ver con el antes. Mucha gente me dice: pero ¿cómo puedes hablar tan abiertamente de la muerte? Mi amiga Laura, que le mando un beso, le echo de menos, está ahí en mi tierra. Ella siempre me suele decir: ¿cómo puedes hablar de la muerte así, Ana? Es que llegué a conocer al Señor y de verdad para mí el vivir es Cristo, pero irme con Él no sería una tragedia. Yo le conozco, sé quién es y sé en quién he creído, sé que Él me va a estar esperando, ya no hay temor, ni siquiera a la muerte. Cuando tú le conoces así, ninguna calamidad puede haber sobre tu vida, porque la luz de Cristo es mucho más grande que cualquier oscuridad, amén. Mucho más grande que cualquier oscuridad. Así que hoy quiero orar por ti, por el toque de Dios sobre tu vida. El Señor me había dicho que Él quería que ministráramos uno a uno las vidas que salían, porque Él quería tocarlos. Pero después, cuando estábamos en la primera ministración, me di cuenta que Él ya lo estaba haciendo. Dios está interesado en ti. Y aún las personas que están escuchando ahí a través del vídeo, yo clamo por ti, que Dios te toque, que levante tu fe, que guarde tu fe, porque Dios ha prometido que Él es tu protector, no temas. En medio de cualquier tormenta, Dios es tu refugio. Jesús es tu refugio, así que corre a Jesús. En medio de cualquier necesidad, Él va a ser tu provisión. Pero dime, si Dios se quiere mostrar a ti como Jehová Jireh, el proveedor, supongo que antes tienes que estar en la necesidad para que Él pueda mostrarse como el proveedor. Por eso en muchas de las pruebas Dios no contesta automáticamente.
Cuando estás en necesidad y estás clamando a Dios y Dios no te ha contestado automáticamente, es porque Él se quiere mostrar a ti como Jireh, como el proveedor. Si te falta la paz, Jesús es tu paz en medio de cualquier necesidad. Y hoy Dios ha venido a decirte que Él quiere fortalecer tu fe. Dios hablaba a mi corazón, haciéndome entender que había pueblo que estaba sufriendo fuertes pruebas, que estabais batallando con cosas grandes, pero que Él está al cuidado de todo. Satanás quiere debilitar tu fe, pero Jesús ha venido para fortalecerte, amén. Él quiere que marches adelante porque Él cumplirá lo que ha prometido que hará contigo. Él cumplirá lo que ha dicho que hará contigo, amén. Lo que Dios te ha prometido, Dios mismo lo cumplirá, amén. Y decirte que la última palabra no la tiene el infierno, la última palabra no la tiene Satanás y la última palabra no la tienen las circunstancias. La última palabra la tiene tu Dios, amén. Así que la gloria siempre va a ser para el Señor, amén. Leticia, te voy a pedir que pongas esa canción que Dios me pidió. Dios me pidió exclusivamente poner esta canción para este momento, porque quiere que tú declares su fidelidad. Él ha sido fiel sobre ti y de aquí al día de tu muerte, Él seguirá siendo fiel. Aún tú no le estés siendo fiel y le estés siendo rebelde, Él continuará siendo fiel, pero no vayas a perder la tierra de Canaán, porque el límite está en el día de tu partida de este mundo. ¿Qué has hecho con tu vida? Piensa qué estás haciendo con tu vida. Declara las fidelidades de Dios. Pero si quieres un cambio, si quieres decirle al Señor, quiero que tú me trasvases, yo no quiero tener olor a mundo. Si tú quieres algo así, si no tienes temor a que Dios envíe trasvasadores, yo te voy a pedir que pases aquí, porque Él estaba interesado en tocarte. Tú te vas a llevar el toque de Dios. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Él está por ti, nadie contra ti. Él sabe de tus luchas, sabe de tus peleas, pero Él ve el corazón. Y hay personas que están atadas a vicios, pero Dios me dice que Él ve en el interior del corazón el profundo deseo de servir a su Dios. Él lo hará contigo, Él lo hará. Fidelidad.